Hola, muy buenas noches. Porfa, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Muy buenas noches, profe. Sí, señor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy amable. Le agradezco mucho. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, voy aquí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los métodos de transporte en la investigación operativa, investigación de operaciones, donde pues vamos a observar algunos métodos que se suelen utilizar, lo que es la introducción a los métodos de transporte, lo que tiene que ver con el método de la esquina noroeste, vamos a ver el método del costo mínimo y el método de transbordo, pero ese lo vamos a dejar para la siguiente sesión, como para que pues podamos dedicar la atención a estos dos primeros y el método de transbordo, pues digamos que lo puedo abordar en la siguiente sesión, ya que pues digamos que es un poco más extenso. Y pues digamos que comparaciones y aplicaciones que se pueden llevar a cabo en este caso. Digamos que aquí vamos a partir por la necesidad de las compañías de distribuir sus productos. Digamos que aquí hay unas cosas o unas variables que se deben analizar. En algunos casos podríamos hablar que se disponga de flota propia de los vehículos, como puede ser que en algunos casos no se disponga de esta flota propia de vehículos y que esto pues implique que se deba tercerizar el transporte, ¿sí? En algunos casos hay algunas empresas que son muy extensas, muy grandes, como compañías, y delegan a terceros pues esta función del transporte. Digamos que se desprenden de esta operación que es un poco compleja y pues digamos que también pues hay una serie de análisis que pues se debe llevar a cabo en este caso a la hora de hablar de transportes, ¿no? Si es más beneficioso disponer de flota propia, si es más beneficioso tercerizar, en este caso pues delegarle a un tercero pues esta función que de una u otra manera podríamos hablar de que posiblemente podría llegar a ser una estrategia, algo que pues me permita optimizar el costo, pero en algunos casos algunas organizaciones pues hacen directamente ellos pues toda la gestión del transporte. Esto es algo que digamos que se da muy comúnmente. Se suele decir que el transporte o la ingeniería de transportes es algo que nunca va a terminar debido a la necesidad digamos, de los desplazamientos que se requieren, ya sea desplazarse por ocio, desplazarse por estudio, desplazarse por trabajo. Entonces esto va a hacer que haga una necesidad. Entonces también pasa lo mismo para las mercancías. Está pues esa necesidad también de adquirir. Hoy en día pues existen diferentes técnicas o nuevos canales en los cuales pues nosotros podríamos optar, digamos, para el proceso de distribución. Por eso es muy importante entender lo que sería el modelo de transportes. ¿Listo? Entonces voy aquí un segundito. Qué pena ahí con ustedes.
Bueno, porfa, ¿me puede confirmar si me están escuchando? Sí, profe. Gracias, muy amable. Bueno, entonces la invitación es nuevamente al libro. Como les había mencionado, me parece que este libro es muy sencillo de entender, pero también está el de Taja, que está dentro de las lecturas sugeridas y referencias bibliográficas del material del curso, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes pueden profundizar un poco más en cuanto a estas técnicas de transportes y todo lo que tiene que ver con distribución. Entonces, lo que tiene que ver con el capítulo número 8 de problemas de transporte y asignación, que es el tema que vamos a abordar. Esto vamos a abordar unos ejercicios muy rápido y también pueden, en el capítulo 9, modelos de optimización de redes. Cabe resaltar que cuando nosotros hablamos de logística, lo primero que hacemos es optimizar una red y posteriormente, pues digamos que hablaríamos de distribuir en base a esa red. Buscamos estar lo más cerca posible a todos nuestros actores. Para eso existen métodos como centro de gravedad, que está pues en la capacidad, digamos que, de darme esa posición en la cual pues yo podría optimizar mi red. Empiezo a hablar, digamos, de estos conceptos de optimización y pues todo lo que tiene que ver con distribución, unos costos asociados a lo que sería el transporte. Entonces, para que revisen estos dos capítulos del libro, lo que tiene que ver con problemas de asignación y de transportes, que pues es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, entonces, métodos de transporte, una visión como general de lo que sería el transporte, pues nos habla de que los métodos son técnicas de investigación operativa para determinar un plan de distribución óptimo de un producto desde múltiples fuentes a múltiples destinos, minimizando los costos totales de transportes. Listo. En pocas palabras, voy a ir un poco aquí al ejercicio, a lo que se refiere. A lo que nosotros, digamos que llamamos la red, cuando ya está construido, cuando ya se hizo el previo análisis de cuál es esa posición ideal para poder optimizar mi red. Entonces, en pocas palabras sería este caso. Entonces, digamos que aquí estaríamos hablando de la red. En la red vamos a ver diferentes tipos de variables. ¿Listo? Entonces, estas variables van a estar muy ligadas a unas fábricas, ¿cierto? Que serían los lugares donde se produce. Podríamos hablar directamente de unos clientes, podrían ser también almacenes. eh, bueno, puede ser el caso diferente de la red como lo construya. Digamos que cuando hablamos de los canales de distribución en logística, pues cuando se fabrica y se distribuye directamente hacia el cliente, pues hablamos de un canal directo en el cual pues digamos que no hay ningún intermediario entre el envío de los productos de un punto A un punto B, ¿cierto? También este envío de un punto A un punto B pues incide en logística. Se suele especificar con circunferencias lo que son los nodos. En pocas palabras, los nodos podríamos, digamos que decir que pueden ser, eh, los nodos son nuestros bodegas, podrían ser almacenes, podrían ser clientes, podrían ser proveedores, podrían ser otros diferentes, digamos que actores, y por lo general siempre se representan con una circunferencia. Digamos que esta es la característica de representar los respectivos nodos. Y estas líneas que estoy aquí, pues digamos, o que estoy con las cuales estoy uniendo, esta sería mi red. Estas podrían ser las diferentes decisiones
o rutas que podría yo llegar a tomar en el problema que ya voy a mencionarles posteriormente. Entonces, una vez yo tenga esto definido, pues digamos que estas líneas se conocen como arcos en logística y por lo general siempre pues los arcos nos representan lo que sería el medio de transporte, o medio o modo también podría ser también el caso de que sea el modo, que aquí la guardé, el modo de transporte también respectivamente. Y digamos que con eso es que nosotros diseñamos nuestras redes como tal en la logística, ¿no? Entonces, una vez teniendo claro qué es un nodo, qué es un arco, eh, también pues que dentro de estos arcos, adicionalmente el medio del modo, pues también hablamos de un costo asociado al transporte, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de logística, optimizar. Entonces, ¿cómo hago para distribuir? Aquí como está el caso planteado, teniendo pues, en este caso vamos a hablar de tener 3 fábricas y tener 4 almacenes o bodegas a las cuales yo puedo enviar el producto, almacenarlo, o podrían ser bodegas de mi cliente final, como puede ser, digamos que el caso de las diferentes tipos de redes. ¿Listo? Entonces, teniendo claro lo que serían los nodos y los respectivos arcos, pues digamos que existen modelos de transporte pues que están asociados y que nos van a permitir pues optimizar estos aspectos, ¿no? Puede ser el caso, como vamos a ver, de algunos métodos. Este pues es un caso del libro, el capítulo número 8 de problemas de transporte, el libro que les mostré anteriormente. Aquí en su capítulo número 8 voy a ir aquí al capítulo número 8. Cabe resaltar que aquí también vamos a hablar de lo que sería de programación lineal. Podríamos solucionar. Hay algunos métodos como el método se conoce como el de salto del arroyo. Digamos que es una de las técnicas más largas en cuanto a los pasos que se deben de dar para llegar a una solución. En el caso de la investigación de operaciones, se suele decir que entre más técnicas yo pueda modelar o plasmar para tomar una decisión, pues me va a permitir tomar la mejor decisión. En este caso, pues va a depender lo que yo quiera, en este caso, realizar, ¿no? Ya lo vamos a ver en los ejercicios como tal. Entonces, aquí el libro nos trae un ejemplo de un problema de transporte, y pues digamos que aquí lo que figura y lo que vamos a observar en el problema, que es el mismo problema que nos plantea en el libro, nos habla de una empresa enlatadora que quiere, pues digamos que fabrica o enlata unos productos en sus 3 fábricas, y aquí las enlatadoras, enlatadora uno, enlatadora 2, enlatadora 3. Esto sería lo que nosotros veríamos geográficamente cuando hablamos de distribución, o eso es lo que va a pasar realmente. Pues va a haber un punto A, un punto B, al cual pues después debo yo enviar algunos productos. Y en el problema también nos habla de unos almacenes que están en ciertos lugares. En este caso, pues digamos que el libro nos habla de Estados Unidos, algunos lugares que pues se tiene y unas localizaciones. Esto, digamos que hoy en día existen algunas herramientas, un poco, no lo puedo, digamos, porque pues no hace parte de lo que sería mi clase, pero pues digamos que sí sería bueno que investigaran un poco sobre herramientas como Flexing, que esto ya es más de simulación, que es una herramienta que hoy en día me permite, pues digamos que modelar este tipo de rutas, optimizarlas, pues
teniendo en cuenta, pues, como les mencionaba, que existen algunas técnicas que se suelen utilizar cuando se plantean este tipo de problemas, ¿no? Donde hablamos de métodos como, digamos que uno de los más conocidos es el método del centro de gravedad, donde él me va teniendo en cuenta, pues digamos que la ubicación geográfica de cada uno de estos actores me va a sugerir una posición geográfica que es en la cual yo debería instalarme, ubicarme, para que yo pueda optimizar mi red y los costos de distribución sean los mínimos, porque pues digamos que él tiene en cuenta toda esta distancia y me dice, vea, esto es lo más cerca que puede estar usted a todos estos actores. Eh, Bueno, entonces, bueno, también al igual que los demás problemas, pues vamos a hablar de que dependiendo del problema, lo que se trate, pues digamos que dentro del problema, en este caso, por lo general, cuando se refiere uno a tracción, pues habla de minimización, ¿listo? O en el caso de la optimización, siempre uno se refiere al concepto de minimizar. Entonces, vamos a ver aquí el caso, porque este también debe construirse un respectivo modelo matemático para el caso del transporte. Entonces, el método de la esquina noroeste, vamos a hablar que en este caso es una técnica que tiene un punto de partida que comience asignando la mayor cantidad posible a la celda superior izquierda noroeste de la tabla de costes. Ya les voy a explicar esa tabla de costes. El avance, pues que se mueve horizontalmente o verticalmente, agotando la oferta o demanda antes de pasar al siguiente, la siguiente celda o actor, que es lo que vamos a hacer. Y pues digamos que se habla de una simplicidad porque el método es más sencillo, pero no siempre produce la solución más eficiente en términos de costo. Ya les voy a explicar un poco en este caso. ¿Listo? Entonces, bueno, el siguiente, pues aquí planteado en ese problema de lo que es el libro y aquí trayendo a colación, digamos que lo que sería el problema cuando hablamos de maximizar. ¿Listo? Entonces, para la construcción de este modelo matemático, pues digamos que más sencillo de entender cuando yo ya tengo claro aquí el panorama de lo que sería el problema aquí planteado. ¿Listo? Entonces, el problema dice que se tienen unos orígenes y pues unos destinos como tal. En este caso, mis orígenes serían mis fábricas que están situadas en Bellingham, Eugen y Albert Lake y unas enlatadoras que se encuentran en Sacramento, Salt Lake City, Radside y Albuquerque. ¿Listo? Digamos que la lógica en el transporte, cuando hablamos, como les mencionaba anteriormente, de una posición geográfica, cuando yo hablo de distribuir, entonces enviar de un punto A un punto B tendría un costo, ¿cierto? Entonces es lo que aquí pasa en estos modelos de transportes. Entonces, enviar de Bellingham a Sacramento tendría un costo de $464. Enviar de Bellingham a Salt Lake City tendría un costo de $513. Enviar de Bellingham a Radside tendría un costo de $654 y enviar de Bellingham a Albuquerque tendría un costo de $867. Ese digamos que sería la lógica cuando hablamos de distribuir, ¿cierto? Como no están, digamos que a la misma distancia por temas de geografía, que puede ser montañoso, que puede ir por río, por eso hablamos de modos y medios, porque cuando hablamos de construir las redes, digamos que podríamos debemos tener en cuenta pues esas posiciones geográficas. Ejemplo, hablemos de una importación a Colombia traer desde China, pues tendríamos que planificar pues esas necesidades y cuando yo hable de construir la red, pues dentro de la red, uno de los medios o modos de transporte, dependiendo del producto, ¿no? Cabe resaltar que son variables o aspectos que se deben analizar en el transporte, teniendo en cuenta el producto. Entonces, ¿cuál sería mi alternativa o mi medio que me beneficia cuando hablamos de transporte? Entonces,
supongamos que lo más común cuando hablamos de traer de China sería hablar de traer en buque, porque hablamos de traer contenedores y pues en este caso la idea es traer al menor costo posible. Y este medio de transporte en logística es el medio de transporte que a pesar de que se puede llegar a tardar un poco más que algunos otros medios de transporte, pues al tener una mayor capacidad digamos, de densidad de almacenar esos mismos contenedores y de cargar más productos, hace que este sea el más económico cuando hablamos de distribución física internacional. Entonces, ese sería un modo, pero también ahí debemos de analizar que en un punto se debe dar la ruptura de la logística. ¿A qué me refiero con el punto de ruptura de logística? Cuando ya en el buque yo ya no puedo llegar a mi punto de destino. Ejemplo, que mi empresa estuviera en Bogotá. Por más que yo quisiera llegar en buque hasta Bogotá, traer mi mercancía en buque, pues no podría porque se va a presentar esa ruptura de la logística. Cuando me obliga a cambiar de un medio de transporte y este medio de transporte puede llegar a tener pues un costo y un tiempo o una variable pues digamos que adicional. Entonces, eso es lo que hablamos o cuando nosotros nos referimos a diseñar las redes. Se planifican esos modos y medios de transporte, también se asocia todo lo que sería el costeo y lo que sería la documentación necesaria para que estas mercancías puedan, digamos que, viajar con toda la salvedad, porque pues las mercancías en el comercio internacional requieren de una documentación, unos permisos, cumplir con unos normativa que pues se establece en ese país de destino y así pasaría, digamos que con todas o lo que es el juego del comercio internacional, pues digamos que podríamos enviar algunos productos a algunos lugares, pero se deben cumplir y esto hace que pues incidan algunas variables como ese medio y ese modo de transporte que sea pues el más indicado. Entonces a eso, digamos que desde el punto de vista logística, nosotros tratamos de optimizar cómo hacemos para que lleguen los productos a todos los clientes, pero al menor costo posible. ¿Sí? Entonces existen diferentes técnicas. No les puedo decir que ninguna es la ideal. Se suele decir que entre más técnicas yo implemente o aplique, pues voy a poder tomar mejores decisiones. Ya lo vamos a ver en este caso. ¿Listo? Entonces, nos habla, digamos que tengo otras fábricas de Eugen, los mismos orígenes y Adverley, que pues también, digamos, tendría la posibilidad de enviar mercancía. Cuando hablamos de optimización, pues buscamos cómo puedo yo distribuir al menor costo posible. Pero hay algunos casos en los cuales, dependiendo del tipo de compañía, pues aplica algunos métodos como son el caso de asignación, que es el caso para este método de transportes conocido como la esquina noroeste. Entonces, la herramienta o la técnica es muy fácil de aplicar. Digamos que utilizando la herramienta de Excel, pues una vez tenga yo mis costos definidos de cuánto me cuesta enviar de un punto A a un punto B, ¿cierto? Teniendo aquí, en este caso, tres actores, pues lo que paso es digamos que a construir la matriz donde voy a solucionar este problema de transportes. ¿Listo? Si observamos, simplemente lo que hice fue copiar las mismas eh, opciones para tanto para las fábricas como para los almacenes o los lugares en los cuales se piensa distribuir. ¿Listo? Y si vamos aquí al modelo matemático, pues es mucho más fácil entender, ¿cierto? Que en este caso, cuando hablamos de, aquí, cuando nos habla J es igual a 1, 2, 3, 4, el número de cargas de camiones enviadas de la enlatadora I al almacén J
El objetivo es seleccionar valores de estas 12 variables de decisión, las X y J, para maximizar, en este caso, como se trata de un modelo, perdón, minimizar. Como se trata de un problema de transporte, vamos a minimizar. Siempre hablamos de poder enviar al menor costo posible. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos ver que cuando hablamos de minimizar, vamos a minimizar Z, y en este caso Z serían todos los costos asociados y las respectivas variables a cada uno de esos envíos y su costo como tal. ¿Listo? Aquí está X 14, 21, perdón, X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24, X31, X32, X33 y X34. ¿Listo? ¿A qué se está haciendo referencia esto dentro de lo que sería el modelo matemático? Pues digamos que es muy sencillo aquí, porque pues si vamos al caso, pues nos estaría haciendo referencia a la sumatoria de todos estos costos asociados a la distribución. Mire que esta sería mi función objetivo, la sumatoria de todos estos. Y cuando se refiere a X1, X2, X3, es porque, pues, digamos que Bellingham sería mi X, Sacramento sería X1, ¿cierto? 1, 1. En este caso, Salt Lake City sería X1, 2, así sucesivamente. X1, 3, X14. ¿Listo? Entonces, a esto lo que me está haciendo referencia los costos cuando hablamos de maximizar. Y las restricciones a las cuales están sujetas, pues aquí está haciendo referencia, si nosotros miramos X1, X2, X3, X4, pues hace referencia también a esas cuatro lugares o enlatadoras a las cuales yo voy a poder enviar desde cualquiera de mis tres plantas. ¿Listo? Por eso ustedes van a encontrar X1, 2 de X2, 3 de X3 y así sucesivamente X1, X2, X3, X4. Y su restricción de no negatividad, que X por Y por J debe ser mayor o igual a cero, I igual a 1, 2, 3, 4, J igual a 1, 2, 3, 4. Pues hace referencia a enviar de cualquiera de las tres enlatadoras a cualquiera perdón, de cualquiera de las tres fábricas a cualquiera de las cuatro enlatadoras que estaban dentro del problema. ¿Listo? Para que pues entendamos esta partecita cuando vayamos al libro. Esto es muy sencillo. También pasa que tenemos aquí pues asociadas algunas, digamos que cantidades o unidades que ya les voy a explicar en el modelo, que es lo que podría recibir cada una de las, o lo que puede fabricar cada una de las plantas. Y aquí sí voy al modelo. Entonces, bueno, dentro de la construcción del modelo, entonces también lo que hacemos es mirar las capacidades de cada una. Entonces, tanto Bellingham como Eugen y Albert Ley tienen unas capacidades de producción. Bellingham puede producir 75 unidades, Eugen tiene una capacidad de producción de 125 unidades y Albert Ley tiene una capacidad de producción de 100 unidades. Entonces, si ustedes lo observan aquí, los mismos datos que está refiriendo, entonces miren que aquí me está hablando de las restricciones refiriéndose a las plantas en cuanto a su capacidad y también unas restricciones de capacidad que son referentes a las capacidades que tienen o las necesidades que tienen cada uno de estos almacenes. Entonces, Sacramento tiene una capacidad o una necesidad de 80 unidades. Salt Lake City tiene una capacidad o necesidad de 65 unidades. Rapside tiene una capacidad o necesidad de 70 unidades. Y Albuquerque tiene una capacidad o necesidad de 85 unidades. ¿Listo? Entonces, miren que tengo en cuenta pues todos los aspectos de lo que es el problema, tanto los costos como cada uno de sus actores que están dentro de la red, tanto las fábricas como
o en este caso las enlatadoras como los respectivos almacenes donde se va a distribuir el producto. ¿Listo? Entonces, ahí explicando, digamos que la partecita, la tabla de datos de transportes, entonces digamos que si lo pueden observar, es lo mismo que hice yo aquí ya en el modelo. Lo que hice es que llevo esa parte de la tabla de asignación. Simplemente que con Excel, pues digamos que puedo favorecerme la herramienta. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en qué sentido. ¿Listo? Llevo toda la información, lo que sería el costo de embarque por cada uno de los almacenes, que es lo que les mencioné anteriormente, la capacidad de producción de cada una de las enlatadoras y la asignación a cada uno de esos almacenes, que serían los 4 almacenes. ¿Listo? Entonces esta sería la red como tal del problema que vamos a asociar. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba anteriormente, cada uno de los nodos, que son las circunferencias, representan las 3 plantas, aquí con C, C1, C2 y C3, hace referencia a las plantas, y con W, 1, 2, 3 y 4, pues hace referencia pues a esos almacenes o bodegas. ¿Listo? O warehouse. En este caso, pues, esto, aquí lo que sería la red y el costo asociado. Miren que dentro, entonces, el costo de enviar desde la planta uno hacia mi almacén uno, el costo de enviar de mi planta uno hacia mi almacén 2, el costo de enviar de mi planta uno a mi almacén número 3 y el costo de enviar de mi planta número uno hacia mi almacén número 4. Entonces, digamos que esa sería la construcción de toda la red como tal, toda la necesidad asociada a lo que sería el problema. ¿Listo? Entonces los números, si ustedes los observan acá, pues son los mismos números que estamos aquí pues asociando. ¿Listo? Entonces, aquí otro datico importante, bueno, los coeficientes, las restricciones, cómo sería el grupo, la matriz, con los respectivos coeficientes, las restricciones tanto de las enlatadoras como las restricciones de los almacenes, que digamos que esto lo podría representar en el modelo de transbordo, donde pues construyo y aquí pues digamos que me tendría que dar unos como tal. ¿Listo? Bueno, entonces aquí el modelo matemático, aquí por último, las propiedades de solución factibles. El problema ¿tiene soluciones factibles sí o solo sí? Pues digamos que aquí ya vamos a revisar donde pues vamos a ver lo que sería el modelo matemático. ¿Listo? Entonces, para aquí recordarles que pues cada uno de ellos tiene un modelo matemático. Cuando hablamos de programación lineal, que sería el costo de enviar, pues de cada uno, la sumatoria del costo de enviar de cada uno, perdón, de los almacenes a las enlatadoras y pues las respectivas 2 restricciones sujetas a la cantidad de unidades que se pueden enviar de las fábricas a las enlatadoras y la restricción de capacidad de cada una de las enlatadoras y por último a su restricción, en este caso, que tanto X por Y por J debe ser mayor o igual a 0 para todos, tanto para Y como para J, o en pocas palabras, tanto para los almacenes como para las enlatadoras. ¿Listo? Vamos que eso es muy más sencillo de entender, estos modelos de transporte. ¿Listo? Entonces, una vez aquí teniendo claro y habiendo explicado para que ustedes puedan profundizar un poco más en lo que sería la técnica, pues voy a pasar a lo que sería la aplicación de la técnica como tal. Entonces, como les mostraba anteriormente, lo único que hice fue traer la información del problema y voy a utilizar pues la respectiva técnica como tal. Entonces, la técnica de la esquina noroeste es muy sencilla, tiene unos pasos que son muy sencillos. Como les mostré anteriormente, traje la misma información teniendo en cuenta cuál era la demanda y las capacidades de producción, teniendo también pues en cuenta los costos de enviar de cada una de esos almacenes hacia cada una de esas enlatadoras y
Lo que paso es a construir una matriz que es donde voy a trabajar. ¿Listo? Para eso, digamos, para poderme ayudar y no pasarme en cuanto a la oferta, que sería lo que yo puedo producir o la capacidad que tiene la planta, cada una de ellas, como lo mencioné anteriormente en el caso, cada una tiene una capacidad de producción diferente. Lo que hago es que en el Excel, lo que hago es que aplico una suma de la fila para cada una de las plantas. Entonces, si ustedes ven desde aquí de Bellingham, lo que hice fue aplicar igual a la suma de si se le enviará a Sacramento, Saletside, Radside o Albuquerque. ¿Listo? Entonces, igual a la suma, oprimo Enter y lo que se hace es se arrastra la fórmula. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Listo? Aplico la fórmula. ¿Para qué hago esto? Para que yo pueda, cuando vaya a ir asignando según el método de esquina noroeste, pueda ir teniendo en cuenta estas variables o restricciones que tengo que son en cuanto a capacidad. Yo no podría decirle que voy a enviar de Bellingham 80 unidades cuando solo se pueden producir 75 unidades. ¿Listo? Aquí otro dato importante es que cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, nosotros tenemos que por obligación, ejemplo, si yo soy una fábrica y puedo producir 300 unidades como es el caso, y la demanda es de 500 unidades, yo tengo que ajustar el problema a tan solo a mi capacidad, que serían las 300. No puedo correr un problema cuando se da esa desigualdad. Aquí, en este caso, en los problemas de transporte, es necesario que tanto la oferta como la demanda sea igual. Entonces, en pocas palabras, yo tendría que ajustarme y solo podría enviar las 300, que es lo que yo soy capaz realmente de producir. No podría hablar de supuestos. La idea es que yo utilice información verídica, que sea información real. También otro aspecto importante a tener en cuenta y que pasa mucho en transporte y en distribución. Hay que evitar de si yo un producto no lo voy a enviar, no lo asocio a un vehículo o no lo alisto para distribución, porque se puede correr el riesgo de que el producto se pierda, se averíe por malas manipulaciones, por golpes, abolladuras, entre otras. ¿Listo? Entonces lo ideal es que solo los productos que realmente se van a distribuir sean los que se tengan en cuenta en el modelo o que esas unidades sean las que se planifiquen dentro de los modelos, porque eso suele suceder, ¿listo? Entonces, bueno, entonces teniendo en cuenta que con esto voy a medir la capacidad de producción de cada una de las plantas, lo siguiente sería ir aquí a la parte de los clientes, donde voy a hacer lo mismo. Para cada uno de estos clientes que se tienen, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la fórmula de la suma y voy a sumar la columna donde se le va a asignar de alguna de las tres plantas. ¿Listo? Recuerden que yo necesito enviar y pues la idea es enviar pues ese producto terminado. Entonces lo que hago es aplicar la fórmula de la suma y sencillamente arrastro. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces por último, lo que voy a hacer es un ejercicio. No mentiras, un ejercicio no. Lo último que yo debo hacer es el cálculo de los costos. Entonces, voy a calcular los costos de una manera muy sencilla. Pero aquí nuevamente voy a resaltar, aquí voy a darle doble clic y aquí les voy a dejar esta fórmula. Yo les voy a compartir estos libros de Excel. Es que hay un nuevo lineamiento en el cual, pues, digamos que en la plataforma no deberíamos de compartir alguna información. Entonces, van a haber algunos ajustes que tengo que hacer por lineamientos institucionales en la plataforma y también, pues, nos sugirieron
para compartir el material. El material sí, pues digamos que por experiencia les puedo decir que es necesario que se los envíe al correo porque si lo cargo en la plataforma, ustedes lo van a poder encontrar es en un archivo en PDF y esto pues digamos que afecta pues todo lo que serían los archivos y fórmulas que pues les he explicado anteriormente. La idea es que ustedes puedan utilizar estas herramientas. ¿Listo? Entonces aquí lo que quería resaltar es que simplemente en esta formulita esta era una técnica que teníamos que utilizar anteriormente para calcular los costos. ¿Listo? Que sería, digamos, si voy a enviar de Bellingham a Sacramento para poder formular la herramienta y que no funcionara. Ya sabemos que Excel ha venido evolucionando. Entonces, digamos que lo que hacíamos era que sumábamos cada una de las celdas. Entonces, tomábamos de Bellingham y lo multiplicábamos por la cantidad de unidades que se fueran a enviar a ese destino, más el costo de enviar de Bélgica a Sedletside, multiplicado la cantidad de unidades, más el costo de enviar a Rapside, multiplicado la cantidad de unidades, más el costo de enviar al Albuquerque, por la cantidad de unidades y así sucesivamente por cada una de las plantas y cada uno de los almacenes como tal. ¿Listo? Entonces esa era la fórmula que se utilizaba anteriormente porque pues no existían, pero hoy en día hay una que es muy sencilla que hace lo mismo y es la suma de productos como tal. Entonces aquí también está la respectiva fórmula. Entonces digamos que esta ya nos simplifica el cálculo, simplemente aplico la suma de producto, tomo todos los costos que está dentro de la matriz, punto y coma, y tomo todas estas celdas que serían mis celdas variables para este caso del modelo de transportes, que sería donde voy a ir asignando dependiendo cada uno de ellos. Como les mencioné anteriormente, lo que va a pasar es que dependiendo de la cantidad de unidades, se va a multiplicar por el respectivo costo y voy a tener pues una sumatoria total de los costos. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez tenga yo ajustado ya la herramienta, digamos que ya se puede utilizar o aplicar la técnica de la esquina noroeste. ¿Listo? Hasta ahora solo había, digamos que, planificado lo que es necesario para poder aplicar la técnica. Entonces, recuerden que se trata de una técnica de transportes, pero es una técnica de asignación. En este caso, como se trata de una técnica de asignación, su prioridad no es el costo, su prioridad es poder asignar de acuerdo a esas necesidades, que es lo que vamos a observar. Listo, entonces, la técnica es muy sencilla. En su primer paso dice que nosotros debemos de asignar tanto sea posible desde en este caso sería desde mi planta, hasta satisfacer la demanda de lo que necesita Sacramento o hasta de acabar con la capacidad de producción que tendría en mi planta. ¿Listo? Si se llega a dar ese caso, ¿listo? Que es lo que nos va a pasar acá. Digamos que ese sería el primer paso. Si yo tuviera y pudiera satisfacer la demanda, si yo miro, Bellingham puede producir 75 unidades, pero Sacramento tiene una necesidad de 80 unidades. Ya puedo decir que en este caso Bellingham no está en la capacidad de satisfacer la demanda. El método de la esquina noroeste, que es un método de asignación, este cuadrito que yo tengo resaltado en color en verde, esta sería mi esquina noroeste. La técnica dice que yo debo empezar a asignar desde esta esquina noroeste. Mi primer paso es que yo debo de asignar hasta satisfacer la demanda o hasta agotar la oferta, que es lo que me pasa acá. Voy a agotar la oferta. Y esto me hace ir a mi segundo paso. Si en este caso no se satisface la demanda, debo ir a mi siguiente fuente, que en este caso mi siguiente fuente sería Eugen. También hay un orden. Debo iniciar así como están organizadas. ¿Listo? Entonces, mi siguiente fuente sería Eugen y como no pude satisfacer la demanda, como lo dice el primer paso, el segundo paso es que vaya a esa siguiente fuente y hasta agotar la existencia o la capacidad de esa siguiente fuente
o hasta satisfacer la demanda, que es lo que va a pasar acá. Entonces, como ya le asigné de Bellingham 75 unidades, desde Eugen solo le debo asignar 5 unidades para completar la demanda. ¿Listo? Miren que aquí ya tengo y por eso es que las fórmulas me van a servir para ir controlando la oferta y la demanda. ¿Listo? Por eso es que se ajustan así. Se pueden hacer de manera manual, pero pues hoy en día teniendo herramientas como estas, pues no tiene sentido pues que lo hagamos de manera manual, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente paso, el tercer paso es que si una vez se satisface las necesidades, pues debo ir a la siguiente demanda hasta agotar las existencias o satisfacer las necesidades, que en este caso va a volver a suceder. Como en auge tiene una capacidad de producción de 125 unidades y tan solo he gastado 5 y la demanda de Silent Site es de 65 unidades, puedo asignarlas todas desde Eugen. Entonces le asigno las 65 y voy a ese cuarto paso que sugiere la técnica y es que debo de ir a la siguiente fuente. ¿Listo? En este caso sería RAT y tengo de 125, ya asigné 70 y tengo una demanda de 70 unidades. Pues puede, obviamente, pues digamos que identificarse que no puedo asignarle sino 55 unidades desde Augen y nuevamente, pues repito el paso de la técnica de asignación de la esquina noroeste. Voy a mi siguiente fuente que sería Albert Lake y asigno lo que me haga falta para satisfacer la demanda, que en este caso serían 15 unidades. Con eso satisface la demanda y aún me quedan 85 unidades para satisfacer la demanda de Albuquerque. Miren que aquí se cumple lo que les mencioné anteriormente. Tanto la oferta me da 300 como la demanda me da 300. Es igualar la oferta y la demanda para aplicar cualquiera de estas técnicas. De lo contrario, no van a obtener un resultado óptimo. ¿Listo? Y si voy a revisar los costos totales, como les mencionaba anteriormente, podemos observar que cualquiera de las dos técnicas, que de hecho pues la técnica utilizando lo que sería la suma de productos, pues hace que sea mucho más fácil el cálculo, ¿cierto? Pues que ir de paso a paso, pero era como antiguamente teníamos que calcularlo y que si pues van ustedes al libro, pues cuando nos devolvamos aquí nuevamente a cuando nos hablaba de aquí arriba de los costos, pues ustedes pues ya los van a tener en cuenta cuando hablamos de minimizar Z. Entonces ustedes ya van a entender, ah, bueno, fueron todos los costos asociados a todas esas variables o de dónde a dónde íbamos a enviar. ¿Listo? Entonces digamos que es mucho más sencillo a los típicos problemas que se van a presentar. Esto es algo que suele pasar casi que en todas las organizaciones a diario, sobre todo cuando pues, nos referimos a empresas de retail. En el caso de logística es algo que muy comúnmente, pues digamos que son problemas que se suelen tratar y que es donde hay una alta demanda de logísticos en todos estos aspectos de distribución, en todo lo que tiene que ver eh, con los costos solo de almacenamiento. Pero como les mencionaba, hay otras herramientas que ya pues hemos venido implementando que pues ya tiene que ver con simulación como el flexing, donde pues yo podría simular y medir estas distancias en tiempo real o aplicar algunas otras técnicas también. Digamos que podemos decir que así como está en este caso el panorama, los puntos donde se encuentran los almacenes y las enlatadoras no son por casualidad, son algunos algoritmos matemáticos que se suelen aplicar desde el punto de vista de logística en la investigación de operaciones. Podemos encontrar técnicas como centro de gravedad, como el de ponderación de factores, que pues son técnicas que me permiten, digamos, definir dónde sería esa mejor posición y que cuando nosotros tomamos esas decisiones, pues analizamos muchas variables.
la demanda, el tipo del producto, eh, las mismas vías, si hay algún beneficio que se pueda obtener. Ejemplo, que si estoy en X ciudad, estoy exento de impuestos. Entonces, pues digamos que esto va a hacer que pues vaya o haya una alta demanda de fábricas, entre otros, pues en algunos sectores. Pues digamos que esos son aspectos muy importantes que también se analizan cuando hablamos de los diseños de las redes y pues que existen algunas técnicas matemáticas que se suelen utilizar para analizar pues todos estos aspectos, como lo vimos anteriormente, pasa en el caso del transporte. Construimos unos modelos matemáticos que me permiten representar el problema y posteriormente pues lo voy a poder solucionar. En este caso, para este caso, vamos a mirar cómo por medio de programación lineal voy a solucionar este tipo de problema. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces el caso de la esquina noroeste, que como les mencioné, es una técnica, eh, no se descarta ninguna. Como vimos, esta es muy sencilla porque pues una de sus características es que se trata de asignación. Ella no tiene en cuenta los costos, sino se encarga de asignar. Dentro de las técnicas de asignación podríamos encontrar algunas técnicas de asignación, ya sea para personal, para asignación de recursos, que desde el punto de vista de la ingeniería se suelen aplicar para fábricas, almacenes o en organizaciones para poder solucionar los problemas que puedan tener las organizaciones. Bueno, entonces el siguiente método que vamos a mencionar, que vamos a tratar, es el método de el costo mínimo. En este caso es una técnica, otro método que de la investigación de operaciones. Este es el más utilizado. Eh, ¿Por qué? Lo vamos a ver que es por su simplicidad. Mm, Voy digamos que yo a basarme en los más como utilizados, pero como les mencioné anteriormente aquí en el libro, ustedes van a encontrar otras técnicas, otros métodos de transporte, como puede ser el caso del método de la esquina noroeste, que también pues digamos que lo suelen sugerir cuando hablamos de problemas de transportes. ¿Listo? No es en el cual pues me voy a enfocar, pero pues digamos que es una de las técnicas que se suele utilizar para el caso del transporte. Yo voy a profundizar como en las más utilizadas. Aquí en el libro les va a explicar lo mismo que yo les voy a explicar cuando se trata de solucionar problemas de transporte y aplicar el problema o el método del costo mínimo. ¿Listo? Que es el que les voy a mencionar para que ustedes lo puedan revisar. En este caso, pues yo simplemente lo que voy a hacer es aplicar las técnicas que están en el libro. Simplemente, pues digamos que ya pues las tengo un poco más claras de tanto, pues aplicarlas o repasarlas. ¿Listo? Nuevamente invitarlos a leer el libro para poder entender la construcción de un modelo matemático, la formulación de un modelo matemático y que sea para ustedes mucho más sencillo. También porque en el libro ustedes van a encontrar otros ejercicios que en este caso, pues digamos que es algo de lo que me llama la atención del libro, que el libro tiene muchos ejercicios o ejemplos prácticos en el cual ustedes pues van a poder eh, practicar y aplicar algunas de las diferentes técnicas que ellos nos sugieren. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces en el caso del método del costo mínimo, dice que el enfoque en el coste es una de las prioridades, prioriza la asignación a las celdas con el coste de transporte más bajo, ya lo vamos a analizar más adelante. Una asignación óptima dice que la asignación es la mayor cantidad posible a la celda de menor coste, luego ajusta a la oferta a la demanda y mejor solución inicial tiende a generar una solución inicial más cercana a la óptima que el método de esquina noroeste. ¿Listo? Entonces,
Bueno, el de transbordo lo vamos a dejar para la siguiente sesión. ¿Listo? Como para no saturarlos de mucha información en una sola clase. Entonces, bueno, entonces el método es de costo mínimo. Entonces, como les había mencionado, esta sería la estructura que comúnmente nosotros vamos a ver representadas en las compañías, ¿no? Eh, perdón, para construir las redes. Es como mayormente las representamos, con nodos y con arcos. Es lo que iniciamos nosotros para construir nuestras redes. ¿Listo? Entonces van a encontrar, teniendo esto claro, entonces las diferentes redes. Entonces, como les mencionaba anteriormente y como lo vimos en el caso del costo mínimo, la idea del problema y de la técnica es que yo pueda enviar desde un punto A un punto B, pero en este caso la técnica del costo mínimo va a tener un aspecto muy importante y es el costo. En este caso, utilizando la herramienta de Solver, porque aquí nos vamos a ayudar del Solver, vamos a utilizar la herramienta. Si ustedes lo ven aquí, esto lo tengo resaltado. Como voy a hablar de programación lineal y utilizar la herramienta de Solver, voy a referirme a que estas serían nuestras celdas variables. ¿Listo? Estas serían mis tres celdas variables. Entonces, una vez teniendo esto claro, bueno, voy a lo mismo, a revisar. ¿Listo? Entonces, al igual que la herramienta que construimos para la esquina noroeste, voy a construir una igual para esta técnica del método del costo mínimo. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que las fórmulas que utilicé para sumar todas las filas, que como les mencionaba, hace referencia a todas las unidades que yo pueda enviar desde Birmingham a cualquiera de los destinos Sacramento, Salt Lake City, Rapside o Albuquerque. ¿Listo? Entonces simplemente, bueno, aquí a poquito y como para que lo revisen, no, para que lo miremos, simplemente lo que voy a hacer es aquí formularlo nuevamente desde ceros. ¿Listo? Entonces, Entonces, lo que debemos hacer es construir el cuadrito, tener clara cuáles serían las ofertas, que como les mencioné era la capacidad de producción de cada una de las plantas, 75, 125 y 100 unidades, y aplico la fórmula, esto sería igual a la suma, y simplemente cierro el Excel. Listo. Arrastro la formulita y se copia para todos. ¿Listo? Esto es muy sencillo. Lo mismo va a pasar para, en este caso, la demanda. Entonces simplemente voy a la columna, aplico la suma, tomo cada una de las columnas, cierro el paréntesis y entro. Y arrastro. ¿Listo? Y por último, voy a hacer el cálculo de los costos, como les mencioné anteriormente, simplemente que voy a utilizar, pues, la fórmula de suma producto. Igual suma producto, busco suma producto, doble clic y resalto todos los costos de transportes, punto y coma, y todas las celdas variables, que como vimos anteriormente en el esquina noroeste, pues él va a multiplicar por el costo la cantidad de unidades que se asigne. ¿Listo? Entonces, una vez tenga formulado esto, digamos que ya puedo solucionar el problema. Sí. Ah,
Entonces, listo. Entonces, como les mencioné, en el libro nos explica cómo aplicar la herramienta y vamos a ver que es muy sencillo. En este caso, pues una vez tenga todo esto formulado y el complemento de Solver, ahora sí voy a poder utilizar la herramienta de Solver. Entonces, establecer el objetivo. En este caso, mi objetivo sería los costos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que busco es minimizar, como les mencionaba anteriormente, esta técnica del coste mínimo, sí es una técnica que su enfoque está basado en optimizar los costos de los envíos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues lo que busco es el costo total, sería mi función objetivo para siempre que hablemos de transporte vamos a minimizar porque buscamos enviar al menor costo posible. Cabe resaltar que si ese no es el menor costo, pero yo tengo un compromiso y debo enviar, tengo que enviar al costo que sea. ¿Listo? Entonces, digamos que son aspectos que pues se deben tener en cuenta, sobre todo si hablamos de variables que en algunos casos nosotros no podemos controlar, como podría ser el caso de un paro, no sé, cualquier otra cosa o situación, emergencia que se pueda presentar y que lleve al cierre de las vías. Colombia tiene una de esas características. Colombia, nosotros, nuestro principal modo de transporte es el transporte terrestre carretero, ¿cierto? Hoy en día, digamos que se ha venido incentivando la utilización del transporte férreo, pero aún la mayor cantidad de mercancías que circulan por todo el territorio nacional lo hacen por este medio de transporte. ¿Listo? Entonces, en la herramienta, cuando hablamos de para, entonces lo vamos a dar en la opción de minimizar. En la opción de combinando las celdas variables, voy a resaltar todas las celdas variables que tengo resaltadas aquí en color amarillo. ¿Listo? Esas serían mis celdas variables, que como vimos anteriormente es donde la herramienta de Solver va a analizar, va a tomar una decisión y va a asignar teniendo en cuenta los costos. Digamos que esto es una operación que si lo hacemos nosotros, los seres humanos, podría pues llevar un mayor tiempo y podría haber una posibilidad de error. ¿Cierto? En este caso, pues utilizando estas herramientas, pues nos permiten ser un poco más veloces, podríamos evitar errores a la hora de hacer cálculos y tener en cuenta pues todas las diferentes variables que están dentro del problema. ¿Listo? Por último, vamos a agregar las restricciones. En este caso, como todas las restricciones son iguales, digamos que hay una ventaja. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar las tres. Las referencias serían todas las unidades que se puedan enviar desde cada una de las enlatadoras debe ser igual a la capacidad que tienen las plantas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues yo no le puedo decir que envíe 75, o perdón, que envíe 80 unidades desde Buckingham cuando tan solo puede fabricar 75 unidades. Entonces, tiene que ser esa asignación igual a esa capacidad. Listo, ahora le voy a dar a agregar la siguiente restricción, que todas las unidades que yo envíe hacia los almacenes debe ser igual a esa capacidad que tiene cada uno de los almacenes, que como yo les mencionaba anteriormente, esta información ya es conocida, es esa capacidad que tiene cada uno de ellos. Y por último, que todas las unidades que se envíen desde cualquiera de las plantas para cualquiera de los almacenes debe ser mayor o igual a uno, porque si enviar una unidad o de a una unidad es lo más económico que se puede hacer, pues envían de a una unidad. ¿Listo? Entonces, una vez tenga todas las restricciones, le voy a dar a aceptar. Y por último, voy a revisar que esté en el método de resolución de Simplex LP o programación lineal.
¿Listo? Y le voy a dar resolver. Entonces me dice que Solver encontró una solución que se cumple en todas las restricciones y condiciones óptimas y le voy a dar a aceptar y vamos a revisar. Entonces, aquí yo traje el ejercicio de los costos anteriores que me dieron en el método de la esquina noroeste, que su costo era de $165,595. Miren que es el mismo problema, pero cambié la técnica de transportes. Cambié de un método de asignación que su prioridad no es el costo a una técnica como es el del costo mínimo, que su prioridad son los costos cuando hablamos de distribución. Y según la técnica, me dice que el costo de envío total, teniendo la misma problemática, las mismas fábricas, las mismas almacenes, tendría un costo de 152,535 dólares. Una diferencia de entre cada uno de los métodos de $13,060. Entonces, miren que esta técnica se especializa en lo que sería la reducción de los costos, en el caso del método del costo mínimo. Y vamos a mirar en este caso la solución que nos entrega la herramienta. Entonces, si nosotros miramos aquí muy por encimita, vamos a ver un ejemplo ahí rapidito. Para el caso de Sacramento. Si nosotros miramos para enviar a Sacramento desde cualquiera de las tres páginas, vamos a basarnos solo en este pedacito del problema. Y vamos a observar que la herramienta sí tiene esa característica, que se basa y la técnica también. Para eso utilizamos el solver y la programación lineal, para poder optimizar. Como yo les mencioné al inicio de lo que es la asignatura, cuando hablamos nosotros de toma de decisiones, no quiere decir que tenemos que hacer lo que nos da, porque debemos tener en cuenta cuál es ese escenario real o la situación real, pero sí nos permite tomar mejores decisiones. En este caso, como les mencioné, en esta técnica que se enfoca hacia el costo, me puedo enfocar en la reducción o optimización de los costos cuando hablo de distribución. Y si revisamos acá, de las opciones que teníamos para la primera demanda, donde podríamos haber enviado desde Buckingham, Eugen o Alberley a un costo de 464, 352 y 995. La herramienta nos sugiere que debemos de enviar desde Augen, que si observamos aquí en la matriz de costos, las tres opciones, Augen es la más económica, ¿cierto? Entonces, miren que en este caso la herramienta sí se basa en el costo y me permite optimizar los costos de envío o de distribución. Ya digamos que por alguna otra variable, porque no tenga otra opción, pues ya en algunos casos podríamos observar que de pronto envió desde uno de los lugares más costosos, pero era porque no tenían, pero sí estuvo en la capacidad de optimizar el costo. Y si revisamos todas las unidades que fueron asignadas en cuanto a la producción o fabricación, podemos observar que pues la herramienta tuvo en cuenta esa capacidad, porque también cuando le asigné a las restricciones fue algo que yo le especifiqué, que la oferta o que la capacidad de enviar de cada una de las plantas tendría que ser igual a su capacidad. ¿Listo? Entonces miren que aquí la herramienta hizo lo mismo. Lo mismo lo hizo para la oferta y para la demanda. Y se satisface pues todas las necesidades, pero con una diferencia de costo de $13,060, que eso para una compañía pues representaría una reducción en el costo. Digamos que eso es a lo que hacemos referencia o llamamos lo que sería el método del costo mínimo. No sé si hasta acá existe alguna pregunta, exista alguna inquietud, alguna duda, ¿no?
Profe, este sería el método que usarían, por ejemplo, las ensambladoras de vehículos o que buscan pues el costo mínimo, teniendo en cuenta que el transporte es donde más se ven afectados a la hora del cliente final. Para distribuir sus productos, para ensamblarlos, sí. Digamos que ya la técnica de distribución, pues como vemos, muchas de ellas lo que usan es pues vitrinas, terceros. En algunos casos, pues cada uno de ellos tiene, digamos que sus propias vitrinas, pero para lo que sería la distribución entre las plantas, lo que podrían ser sus productos, sí. ¿Listo? No sé Listo, si profe. tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra inquietud. ¿No? Bueno, entonces como les mencionaba inicialmente, entonces vamos a continuar. Aquí estamos como de tiempo. La siguiente técnica sería el método de transbordo. En este caso, el método de transbordo permite que los productos pasen por puntos intermedios o nodos de transbordo antes de llegar a su destino final. En este caso, pues da flexibilidad en la ruta, considerar almacenes o centros de distribución intermedios o puede reducir significativamente los costos totales al permitir rutas indirectas más eficientes. Y vamos a ver qué podría ser, llegar a ser el caso como tal. Entonces, cuando hablamos del método de transbordo, podríamos referirnos también al método en dos etapas. Entonces, como vimos inicialmente, esta técnica del costo mínimo, podríamos hablarlo de que se realizó, se llevó a cabo en una sola etapa, donde yo puedo distribuir directamente desde mis fábricas hacia cualquiera de mis clientes, ¿cierto? Pero podría ser que exista otra red que es la que más comúnmente suele pasar a nivel empresarial y es cuando podría tener un transbordo. En este caso, podría enviar directamente desde mis fábricas hacia mis almacenes o podría enviar directamente de mis fábricas a mis respectivos clientes. ¿Listo? Ya hay un actor intermedio entre, digamos que la red. Ya no solo haría envíos hacia mis almacenes, sino también podría enviar hacia los clientes. Entonces, digamos que esta red es un poco más robusta. Esta red es la que mayormente suele llegar a pasar a nivel empresarial, es el que comúnmente o mayormente nosotros, digamos, presentamos en problemas de distribución cuando las empresas fabrican y ellas mismas distribuyen y habla de tener intermediarios. ¿Listo? Entonces la red podría crecer tanto como la cantidad de intermediarios que pueda llegar a tener. En este caso, digamos que la mayor cantidad de actores se darían en esta parte de la red, donde entraría. Y entonces yo podría enviar ya sea hacia el almacén o desde la fábrica hacia el cliente directamente y tendríamos que analizar, pues, al igual que lo hicimos anteriormente con el problema, pues la situación. En este caso, pues aquí les voy aquí a resumir un problema donde se tienen cuatro fábricas y seis almacenes y siete clientes. Entonces, al igual que el anterior, lo que se busca es enviar desde las diferentes fábricas hacia los almacenes y desde las fábricas hacia los diferentes clientes, teniendo en cuenta las capacidades que tienen tanto los almacenes para almacenar producto como las demandas que tienen cada uno de los clientes. Y digamos que a diferencia de lo que vimos anteriormente, aquí ya entraría un tercer costo, que es el costo de las almacenes, donde yo podría enviar, en este caso, si me vuelvo a la red, desde un almacén a cualquiera de los clientes. ¿Listo? Digamos que aquí lo que entraría sería una nueva, una nueva red. Entonces yo podría también enviar desde aquí.
hacia estos actores y viceversa para cada uno de ellos. Entonces digamos que aquí se construye una nueva red con un nuevo costo. Solo a representar esta primera, un poco claro, y así sucesivamente para cada uno de los actores. Pues como lo vimos anteriormente, esto va a tener un impacto en el costo de lo que sería enviar y habría pues digamos que también una posibilidad de enviar directamente pues desde las fábricas hacia cada uno. Este sería el otro nuevo actor que entraría. Entonces, digamos que, como lo vimos, tendría un costo de enviar al almacén o de enviar directamente al cliente. Y es lo que está sucediendo en esta red, en este problema que está aquí planteado. Entonces, si ustedes ven, es la misma estructura que anteriormente les expliqué, simplemente que va a entrar un actor más y pues debo hacer una formulita adicional para poder hacer estos cálculos. ¿Listo? Entonces, tengo en cuenta las fábricas, tengo en cuenta las bodegas, los costos de envío de cada una de las fábricas a cada una de esas 6 bodegas, que va a pasar lo mismo que les mencioné anteriormente. Pues digamos que en la vida real, pues enviar de un punto A a un punto B tendría posiblemente un costo diferenciado por diferentes tipos de variables. Podría llegar a coincidir que pueda tener el mismo costo por X o Y motivo. ¿Listo? Entonces, aquí está lo mismo, la matriz de costos de envíos de fábricas a bodegas y de fábricas a clientes, porque como les mostré anteriormente, puedo ya enviar tanto de las fábricas hacia las bodegas como de las fábricas hacia los respectivos clientes. Y también se podría enviar desde las bodegas hacia los clientes como tal. Entonces, ahí hay el actor más que entra dentro de la red, que pues tendría. Aquí yo ya lo corrí, yo se los voy a explicar nuevamente. Digamos que aquí, al igual que el anterior, pues tendríamos una serie de formulitas, como en el caso de la demanda. En este caso, pues aplico las mismas fórmulas de las sumatorias de las columnas, que ya lo vimos que es con el fin de sumar todas las unidades que se envíen, en este caso de las fábricas hacia los almacenes. Entonces es las mismas fórmulas, lo mismo lo voy a hacer aquí para la suma de los totales, la fórmula de igualar a la suma de la fila, donde se suman todas las unidades que se envíen tanto de fábricas hacia las bodegas. Entonces miren que aquí no cambió nada, son las mismas fórmulas, lo mismo que me refería a la demanda o capacidad, que en este caso es la capacidad que tiene cada uno de los bodegas, que no la puedo exceder. Cada una de las bodegas tiene una capacidad diferente y el número de productos enviados, que en este caso pues se hace referencia nuevamente a los envíos que tendríamos desde las fábricas hacia los diferentes clientes. En este caso lo que voy a hacer aquí es que pues, a formular aquí el librito. Simplemente le voy a colocar a la fila la fórmula de la sumatoria. Mire, solo le estoy haciendo igual a la suma de todas las unidades que se puedan enviar desde las fábricas hacia los clientes. Entonces, miren que es la misma formulita de la suma, muy sencillo. Y aquí algunos aspectos, y aquí es donde enlazo los costos de las fábricas hacia las bodegas o a los clientes. Entonces, tengo en cuenta las capacidades de las fábricas. Aquí tiene cada uno el total de los productos de cada una de las fábricas. Aquí están resaltadas las capacidades: 55.000, 35.000, 42.000 y 36.000. Y lo que hago para poder sumar ese costo dentro de esta, digamos, técnica, utilizando el solver nuevamente para el costo cuando hablamos de 2 etapas, simplemente lo que hago es que aquí voy a aplicar una suma
donde voy a tener en cuenta todas las unidades que se puedan enviar desde la fábrica uno hacia los diferentes bodegas, más, o en este caso está con punto y coma, todas las unidades que se envíen desde las fábricas hacia cualquiera de los 7 clientes. Y esa sería la única formulita. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hago es que se sumen esos dos totales. ¿Listo? Aquí en esta herramienta. Y posteriormente voy a hacer lo mismo para calcular los costos de enviar desde las bodegas hacia los diferentes clientes. Entonces, al igual que anteriormente, lo que hago es que aplico la formulita de la suma, sumo todas las unidades que se puedan enviar desde cualquiera de las bodegas a cualquiera de los clientes, aplico la formulita de la suma y la arrastro, y lo mismo lo hago para el caso de la demanda. Entonces, lo que hago es que sumo, en este caso, todas las unidades enviadas de fábricas hacia los clientes, más todas las unidades enviadas desde las bodegas hacia los clientes. Y la sumatorio de los dos, pues la voy a tener en cuenta a la hora de la demanda. Entonces, es lo mismo para todos. Y por último, lo que hago es la fórmula de la suma productos, que en este caso sí es un poquito más larga. Voy aquí a reducirla un poquito. Listo. Entonces, es muy sencilla entenderla. Digamos que como ya hicimos el ejercicio anterior, entonces para este caso la suma la sumatoria total la obtendría pues haciendo la suma de productos de cada una de las variables con cada uno de sus celdas variables, o de cada uno de los costos con sus celdas variables. En este caso aquí pues digamos que un poco reducido ahí en tamaño. Digamos que lo que se aplicó fue la suma de producto, ¿cierto? Aquí lo podemos ver en la parte de la casillita de formulación del Excel. Entonces, igual a la suma de producto, aquí está resaltado en color azul. Entonces, los costos de envíos de fábricas hacia las bodegas, punto y coma, sus respectivas celdas variables que serían las primeras en color amarillo, ¿cierto? Más en este caso, el costo de enviar de las fábricas hacia los clientes, que está aquí resaltado en color morado, punto y coma, sus respectivas celdas variables que están resaltadas en color en verde, más, perdón, hay que cerrar los paréntesis, ¿no? Para cada una de las multiplicaciones entre ellos. Y la suma de producto entre eh, el costo de enviar de las bodegas hacia los clientes, punto y coma, las respectivas celdas variables, y lo que hago es cerrar la formulita. ¿Listo? Es muy sencilla. Digamos que toda la formulación de lo que sería el libro como tal. ¿Listo? No sé si hasta acá existe alguna duda, pregunta o inquietud. Bueno, pues yo pienso que esto se los voy a explicar la siguiente clase para ser un poco más detallado, para no enredarlos aquí, porque es algo muy similar a lo que hicimos, simplemente va a cambiar aquí una de las restricciones que tenemos o debemos tener clara, pero pues es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, para terminar aquí en el caso del costo mínimo, voy a aquí, bueno, me queda pendiente explicarles la formulación, es que bueno, se me olvidó ponerle los colores. Antes de compartirles el archivo, le coloco los colorcitos para que ustedes se puedan guiar. Entonces, la idea es que, bueno, una vez teniendo estas diferentes técnicas, dependiendo del tipo de problema que se presente, pues lo ideal es asociar y correr, pues en este caso, el problema. Comparación de los métodos. Entonces, el método esquina noroeste, la ventaja principal, como lo vimos, es su sencillez y rapidez. Desde de las desventajas principales que tiene,
no considera los costos y puede ser subóptimo. En el caso del costo mínimo, la ventaja principal es que es la mejor solución inicial considerada en costos y como desventaja principal es más complejo que la esquina noroeste, pero como les mostré con las formulitas, practicando, revisando en el libro, pues va a ser muy fácil entender y la verdad que esto es con práctica, hace que esto sea muy sencillo. Bueno, otra cosita ya les voy a explicar, ¿listo? Bueno, en el caso del método de transbordo, tiene mayor flexibilidad, optimización de rutas complejas como ventaja principal y desventaja principal, pues mayor complejidad en la formulación y resolución. Pero como les mostré, no es muy complejo, ustedes se pueden guiar. De hecho, pues es muy sencillo en este caso, este tipo de modelo como tal, el del transbordo. Voy a dejar para la siguiente sesión para poder profundizar un poco más en unos temitas, pero les voy a profundizar un poco en cómo se formula el solver para que lo puedan formular de una manera sencilla y adicionalmente pues hacer otro análisis que pues digamos que es necesario, ¿listo? Para culminar y que quede claro este caso, ejemplo del método de transbordo, pero aquí también para profundizar un poco más en los modelos de transbordo y con la herramienta. Una de las ventajas que tiene de utilizar el solver, la programación lineal en cuanto a los problemas de transportes, es que si se diese el caso de que ya no son tres fábricas, sino son cinco fábricas y que ya no son cuatro enlatadoras, sino son seis, pues es muy sencillo. Lo que voy a hacer es que, como ya vimos la formulación, entonces simplemente lo que haría es que puedo insertar la cantidad de actores que yo necesite, lo mismo la cantidad de fábricas, ¿listo? Y lo que tendría en cuenta sería nuevamente las fórmulas. Entonces paso a revisar, en este caso, la formulación que pues tenga en cuenta pues toda lo que sería la columna. Aquí pues digamos que se ajustó automáticamente para el caso y es algo que hace o digamos una de las ventajas por las cuales utilizar estas técnicas de programación lineal y la aplicación del Excel y el Solver. Porque si en este caso mi problema aumentara en cuanto a la cantidad de actores que están dentro del problema, pues sencillamente lo que hago es que los ingreso sus respectivos costos y vuelvo y corro. Otro dato importante, muchachos, no simplemente digamos que llegué aquí al solver y ya entonces como lo formulé, entonces yo ya traigo otro problema con otros costos y esa es la solución. No, tengo que por obligación volverlo a correr. ¿A qué me refiero? Que tengo que ir nuevamente aquí a la herramienta de solver, volver a revisar todos los parámetros, si es necesario ajustarlos, porque como estos ya están ajustados, ejemplo, si yo entrara más actores, esta formulación de los parámetros de Solver ya no me servirían porque yo los limité a unas celdas. Aquí tendría que nuevamente volver a formular teniendo en cuenta pues las nuevas variables que ingresaron al problema para que la herramienta me funcione y me entregue una solución óptima. ¿Listo? No es simplemente reemplazar datos y que ya ese es el resultado. ¿Listo? Para que no se vaya a cometer ese error. Otro de los aspectos que también yo puedo hacer aquí es que, al igual que cuando hablábamos de la programación lineal y estábamos hablando de construcción del modelo matemático, cuando hablábamos de producción, para el caso de los modelos de transporte, también puedo traer un análisis de sensibilidad. Les recuerdo que en el capítulo número 6 del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones, hablan o hacen referencia a lo que es el análisis de sensibilidad de la herramienta de Solver, ¿listo? Para que es lo que voy a hablar a continuación. Ya les había mencionado que aquí pues digamos que los límites tienen
un concepto, lo entendemos el por qué tanto, esa matemática que nos exigen para aplicarla. ¿Listo? Entonces, aquí, teoría de métodos simplex y lo que tiene que ver con, ay, perdón, el 6. Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad. Van a ir a lo que sería el análisis de sensibilidad y la teoría de dualidad para profundizar más en lo que sería estas técnicas y, como les mencionaba, pues poder tomar una mejor decisión. En este caso, el análisis de sensibilidad, como ya les había mencionado en el ejercicio anterior, pues en el costo sombra puedo asociar cuál sería el que más me beneficia. Pero aquí, como estamos hablando de transporte, digamos que debo tener en cuenta que no como lo hice en el caso de cuando me refería a producción, que en este caso analizaba cuál era la planta o el proceso que más le aportaba a esa función objetivo. Aquí se analiza cuál es la que menos impacta ese costo. ¿Listo? Digamos que allá mirábamos cuál era la que más nos aportaba y aquí miramos es cuál es la que menos castiga el costo, que es la que menos nos afectaría. Y en este caso, digamos que nos hablaría que desde esa planta tendríamos los menores costos para a la hora de distribuir. Entonces, estos son lo que nos lleva a los análisis de sensibilidad. Como les había mencionado también anteriormente, si nosotros, si nosotros, ¿qué? No hacemos el análisis de sensibilidad, pues podríamos cometer algunos errores. Vuelvo y le resalto que no quiere decir que como este fue el resultado que se obtuvo, esto es lo que debo hacer. Yo debo tener en cuenta cuál es la problemática que realmente se está presentando y en base en eso tomar una decisión. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta aquí que no sé, empecé con un problema de garganta, pero no sé si hasta aquí exista alguna pregunta, duda o inquietud. No, profe, no, señor. ¿Todo claro? Bueno, te agradezco mucho. Bueno, muchachos, entonces si no hay ninguna pregunta o inquietud, vamos a dejar hasta acá y la siguiente clase les explico cómo formular el librito, también pues para que no queden ahí como con mucha información, puedan absorber esta. Eh, Les voy a enviar los archivos, tanto el del método centro de gravedad, perdón, ya estoy hablando de otras técnicas. El método gráfico, lo que tiene que ver con el método simplex, y les recuerdo la entrega para este próximo domingo de los ejercicios con el método simplex. Yo ya les respondí a sus correos, ustedes ya tienen las respuestas a los problemas planteados, ya pueden utilizar esa información para construir el siguiente ejercicio, que pues ya también, como se los mencioné, ya está la grabación para que puedan resolver la siguiente entregable y quedaría pues un último entregable por realizar. Creería que por tiempos para que pues alcancemos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, pues les agradezco mucho su participación el día de hoy. Espero que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga. Nos Profe, vemos dentro de 8 días. una pregunta. Feliz noche para todos, señor. Sí, profe, es que yo en mi plataforma pues no tengo habilitados los trabajos que su merced está hablando. O sea, solamente tengo el libro de introducción de investigación de operaciones y me dan una fecha 31 de marzo del 2025. Déjame revisar a ver qué es lo que está pasando en tu plataforma. ¿Estás en 2025? ¿Me dejas? Sí, ¿Me puedes, por favor, escribir tu nombre aquí en el grupo por el chat para poderte revisar? Mañana mismo reviso a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Me puedes ayudar, por favor? Para que me quede listo, aquí profe. grabado tu nombre. Sí, porque está hablando de dos trabajos, profe, y pues realmente eh, solamente veo uno que está ahí. Y igual forma me recibiste uno.
¿sí? El del primer 30, pero este segundo corte sí, no tengo nada. Pues ya le envío mi nombre, profe. Listo, porfa, con mucho gusto yo lo reviso y lo miramos, ¿listo? Gracias, profe. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, duda o inquietud, muchachos, muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la siguiente sesión, ¿listo? Feliz noche Gra- para todos. Gracias, profe. Ahí quedó en el chat, profe, mi nombre. Listo, mil gracias, Gracias. mil Gracias a gracias. usted. Hasta luego. Que estés muy bien, feliz noche.